Estuvimos en el consultorio de la ciudad de Rosario del doctor Daniel Buljubalsich, médico reconocido en toda la zona, dentro de su especialidad. Él es neumonólogo, pero además un profesional inquieto que viaja continuamente en búsqueda de distintas alternativas a la hora de abordar al ser humano, ¿no? En algo tan importante como es tener los pulmones sanos, poder respirar bien, poder tener buen ingreso de aire para poder sentirnos bien. Bueno, y estuvimos conversando acerca de muchas cosas, de muchas situaciones, de muchos factores externos e internos que intoxican realmente a los pulmones y que achican, sin duda, la expectativa de vida de un ser humano. Y a él le llamó la atención en personas muy jóvenes que tienen los pulmones realmente intoxicados con distintos productos. No hablamos solamente de tabaco, así abarcativa fue la nota y quiero que la compartamos. Nosotros primariamente y siempre decimos que la sustancia más agresiva para los pulmones y en cuanto a la cantidad de gente que lo consume y en la magnitud que lo consume es el tabaco fumado, el cigarrillo, pero de a poco vamos agregando nuevas causas. Para decirte, todo lo que es contaminación ambiental en las grandes ciudades, el humo de los caños de escape, el smog, todo eso es monóxido de carbono y el monóxido de carbono y el humo afectan a los pulmones. Hace poco yo asesoro una empresa y me encontré con daños pulmonares severos en chicos jóvenes en trabajos de minería, sobre todo en trabajos de cuarzo. Y eso parece una realidad que a nosotros no nos toca porque las minas no están aquí, están en La Rioja o están en Catamarca, pero las condiciones de trabajo son terribles y el daño del pulmón es extremadamente grave en chicos muy jóvenes. Yo te puedo decir, por ejemplo, que me tocó atender también en esta misma situación a gente que trabajaba en fábrica de cámaras de bicicleta. Y el talco que se utiliza para eso es extremadamente dañino para el pulmón, se volatiliza y produce daño severo. Y es gente que en la década de los 30 años termina sin pulmones, es decir, termina para un trasplante pulmonar con un alto índice de mortalidad. Sin haber elegido alguna sustancia como de pronto el tabaco que realmente opere por sí mismo, ¿no? Sí, exactamente. Y trabajan en condiciones que son absolutamente inadecuadas, sin las más mínimas condiciones, sin los más mínimos controles de salubridad, y además no se enferma uno. A mí me llamó muchísimo la atención y realmente me conmovió. Hace muy poquito tuve que evaluar a 2 o 3 personas que trabajaban en la misma empresa, no sé, me acuerdo si era en La Rioja o en San Luis, pero era en una de esas provincias, y trabajaban en una mina de cuarzo. Y cuando, claro, estaba con los pulmones absolutamente dañados, y cuando yo le pregunté si había alguien más, me dijo, sí, ya hay 2 que están en lista de espera para trasplante de pulmón. Y evidentemente que las autoridades que tenían que regular esto y la gente que tenía que estar a cargo de esto no se preocupó en lo más mínimo. Durante mucho tiempo también vimos que los arenadores, viste cuando vas a limpiar los frentes, que a veces es muy lindo limpiarlos con arena, con el chorro de arena que los deja maravillosos, si eso lo haces en un lugar cerrado, que se utiliza muchísimo en joyería para limpiar metales, y no tenés la ventilación adecuada y las medidas de prevención adecuadas, da una fibrosis pulmonar que es absolutamente irreversible. Es decir, que hay cosas que nosotros desconocemos absolutamente y que provocan progresión, pero todo eso nosotros lo sabemos y la gente que hace eso también lo sabe, y los únicos que no lo saben es la pobre gente que tiene que trabajar en función de que necesita el dinero y no es advertida de cuáles son los daños. Porque eso la población debe saberlo. Estas son cosas que un cigarrillo es la elección de una persona que después analizará por qué elige fumar, no dañarse, pero esto es algo que escapa a su posibilidad o a su elección. Es que desgraciadamente la gente para comer no elige, y a veces toman gente que no tiene un nivel cultural importante que le reclama. Claro, como para reclamar o como para darse cuenta de que lo están poniendo. Es decir, volvemos en cierto modo, si vos te acordás, a la época de la conquista, cuando mataron un montón de indígenas en las minas. Y bueno, es un poco doloroso que en 500 años de historia no hayamos aprendido nada. Nosotros estamos en una zona agrícola ganadera por excelencia y también debe haber productos, o en el área fabril hay muchas carpinterías, pero bueno, seguramente están todas controladas con el uso de los elementos necesarios para, evitar esto. Parcialmente, por lo menos.
tenemos problemas con el polvillo. Está bien que no provocan patologías crónicas, provocan patologías agudas, provocan sobre todo crisis de asma o descompensación de cuadros respiratorios previos, pero muchas veces vemos que también en este tipo de zonas no trabajan con la prevención adecuada. Y después vos sabés que tenemos el gran problema de todo lo que es la gran proliferación de agroquímicos que van a tener daños que en un futuro de momento son cada vez más ciertos, ¿no? Iba a decir inciertos, en realidad cada vez son más ciertos, pero en un futuro vamos a tener noción exacta de hasta dónde vamos a llegar con él. Hay leyes que están permitiendo que estén cada vez más lejos los lugares donde, no sé, exhalan y donde se hacen fumigaciones, con predios cada vez más amplios, pero dicen que tampoco son los necesarios. O sea, es todo un tema esto, ¿no? El ser humano, las decisiones del ser humano y la salud. Pero además es un tema propio el no cuidarse. Cuando vos le preguntás a la gente que aplica estas sustancias, vos le preguntás si se cuida, si usa las máscaras adecuadas, si usa guantes, si cuando está preparando el producto toma las prevenciones adecuadas, te van a decir que no lo toman. Y en realidad, y si lo queremos extrapolar, irnos un poquito más lejos, al ser humano le cuesta prevenirse e interpreta que el riesgo siempre es ajeno. Y a ver, saliéndonos un poco del tema y tiene y no tiene que ver con esto, pero si vos te fijás, hoy las encuestas dicen que los jóvenes empezaron a dejar de usar preservativos para tener relaciones sexuales, con lo cual en muy poco tiempo vamos a tener el rebrote de la enfermedad de transmisión sexual con el SIDA, con la hepatitis y con todas esas al frente. ¿No? Porque se había logrado una conciencia mayor en los jóvenes que en gente de nuestra edad. Sí, pero la conciencia se pierde rápidamente porque el ser humano no asume. Sí, no asume el riesgo, entonces hay que estar permanentemente. Apenas la campaña se relaja, otra vez vuelve. Y vos le decís, ¿te cuidás? Y no, ¿para qué? Sí, total, sí. Claro, tal cual. Esa es la idea. Es para analizar, ¿eh? Y hablábamos también del tema de sustancias y hablabas, por supuesto, del tabaco, que creo que es una de las cosas que más afecta, ¿no? ¿Por qué afecta a personas sí y a personas no? Esto siempre es una pregunta, ¿no? No sé si tiene que ver con la genética, si tiene que ver con la suerte. Bueno, yo creo que afecte a algunas, porque acá tenemos dos condiciones. Primero, ¿por qué algunos son adictos al tabaco y por qué algunos no? Es decir, vos ten en cuenta, el 70% de los adolescentes prueba tabaco. De esos, menos de la mitad se hace adictos. Entonces vos decís, ¿por qué? Bueno, y ahí probablemente pueda haber un factor genético sumado a un factor, digamos, que tenga que ver con lo adquirido, con lo que uno ha vivido, o con las necesidades o con las carencias que cada uno tenga y con el lugar que cada uno le dé a la sustancia adictiva, sea en este caso el tabaco o sea cualquiera de las otras. Después tenemos que ver con el daño. Y claro, el cigarrillo termina dañando de alguna forma. Vos decís, puede producir daño o hay pacientes en los que no les produzca daño. Bueno, en realidad lo que pasa es que el daño es tan variado. Entonces vos me decís, el daño en los pulmones. ¿Cuántos fumadores dañan sus pulmones? Y hoy tenemos idea que más o menos pueden desarrollar EPOC, es decir, esa famosa enfermedad que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, la enfermedad de Sandro, la enfermedad de Cacho Castaña, la enfermedad de Santiago Valli, de tantos famosos que a partir de ahí se ha ido conociendo. Solamente el 30% de los fumadores la tienen. Pero vos sumá que a eso hay que sumarle los fumadores que hacen cáncer de pulmón, y los fumadores que hacen enfermedad vascular, y los fumadores que hacen infartos cardíacos, y los fumadores que hacen accidentes cerebrovasculares. Es decir, el espectro es muy amplio y generalmente siempre el fumar deteriora la calidad de vida. Lo que no alcanzamos a saber es de qué manera. Y pareciera que algunos tienen una protección especial, porque sí, es verdad, y todos conocemos, casi como excepción, a alguien que fumó y se murió después de los 90 años, y ese es el argumento que utilizan los fumadores para mantenerse en esto. Pero la realidad es que el tabaco es totalmente nocivo. Bueno, absolutamente. Yo te lo traslado a una cosa mucho más cotidiana. Yo puedo manejar sin respetar ninguna norma de tránsito y sin tener ningún cuidado y morirme de viejo. Pero lo más probable es que si manejo prudentemente tenga mucha más chance de llegar a viejo.
respecto a esto y al tema de fumar, ¿no? Surgen distintas inquietudes y hablar del tema marihuana. Marihuana sí, marihuana no. Hay gente que dice que no afecta, que no es adictiva, y otros profesionales que sí, que es el primer paso a... Esto es todo un tema y a nosotros lo que nos preocupa básicamente es la normalización del consumo. El hecho de que el consumo de marihuana se haya hecho una cosa absolutamente normal y que parezca casi que hay que consumir marihuana, pues si no consumís marihuana quedás afuera de algo. En realidad lo importante es que no se necesita consumir ninguna sustancia extraña al organismo para estar bien, y esa es la primera cosa. Es decir, no hay necesidad de consumir ninguna sustancia. Si vos consumís una sustancia es porque algo está pasando, algo te está faltando. Lo segundo es consumir marihuana no es natural. Y si vamos a hablar, porque a veces dice, ¿y es un producto natural? Sí, el veneno de ciertas víboras también es un producto natural y si lo consumís te morís, o si te muerde te mata. Lo usan terapéuticamente. Sí, pero en el menor de los casos. Y en realidad yo creo que esa es la bandera que se lleva al frente para tratar de imponer el consumo legal de marihuana a los fines recreativos. Y pongo los fines recreativos y en realidad debería poner los fines adictivos, porque la marihuana es adictiva. Eso no cabe en dudas. Es una adicción que, por lo que sabemos hasta el momento, tiene ciertas características, pero ojo, está cambiando. La marihuana que se consume hoy no es la misma que se consumía hace 25 años atrás, porque tiene mayor nivel, el elemento activo es el tetrahidrocannabinoide. La planta ha sido modificada genéticamente para tener cada vez mayor contenido de tetrahidrocannabinoide. ¿Y por qué? Para ser más adictiva. ¿Sí? Entonces, fíjate que hoy en Holanda, que es el paradigma del consumo libre de marihuana, se han tomado medidas restrictivas porque se le empezó a asociar las visitas a Holanda, específicamente a Ámsterdam, si querés, o a cualquiera de las ciudades de los países limítrofes o cercana a los límites de los países vecinos, y la gente iba solamente a consumir, entonces había un turismo canábico, lo cual la verdad que no quedaba muy bien. Y además empezaron a notar que la composición de la marihuana que se estaba consumiendo era completamente distinta a la conocida previamente. Por eso también le pusieron un límite al nivel de tetrahidrocannabinoide. Nosotros no tenemos límite y no sabemos qué es lo que estamos consumiendo. Por eso se necesita de gente especialista, como en el caso de la homeopatía o de la fitoterapia, de conocer lo que tiene cada planta para una persona que lo necesite terapéuticamente. Esa es una diferencia, ¿no? Totalmente distinta al que lo haga como, no sé, porque le... Sí, ahora te repito, existe un uso terapéutico de la marihuana que se está estudiando y se está desarrollando, pero que es mínimo y que la verdad que hoy no es imprescindible. Hay muchísimas cosas que podemos usar desde lo natural y desde lo farmacológico para no necesitar consumir marihuana a los fines médicos. Si se hiciera a los fines médicos, debería regularse y debería consumirse de acuerdo a determinada indicación médica. Cosa que todavía no hemos llegado y nos falta mucho. Y te repito, a mí me parece que esta es una bandera que se ha tomado para decir, bueno, vamos por el uso medicinal de la marihuana. El uso medicinal de la marihuana debe ser un porcentaje tan pequeño que no debe superar el 5%. La mayoría de la gente lo utiliza con otros fines. Y te decía antes, tiene algunas características particulares, como que en general no se ve en gran nivel y no persiste hasta la edad adulta, pero sí está claro, y hay una encuesta del Ministerio de Salud de la Nación que dice claramente que el tabaco y el alcohol son la puerta de entrada al consumo de marihuana y cocaína, y así sucesivamente. Es decir, eso de que es mentira, de que las drogas blandas provocan o estimulan el consumo de drogas pesadas, está totalmente, desvirtuado desde el punto de vista de que hay encuestas muy serias con muchísima cantidad de gente donde muestra que los que fuman y consumen alcohol son más propensos a consumir marihuana y cocaína, y que esta escalera sigue subiendo. Y sí, primero hay que respetarse a uno, saber que nos puede perjudicar, y lo fundamental somos nosotros mismos. Si tenemos respeto por nosotros, luego lo podemos tener por el resto. Así que hay que hacer valer los derechos en todos los ámbitos de la vida y por supuesto en la salud aún más. Hacemos una pausita para volver directamente con Mónica Cohen desde Nueva York y presentarles desde Queens
lo que se está edificando y construyendo con materiales sustentables. Ya volvemos.